Buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren bien. Hoy vamos a grabar la segunda parte de la clase que vimos la semana pasada, donde estuvimos trabajando con la salud mental del personal de enfermería. Vamos a grabarla para no tener que atrasarnos con los contenidos y demás. Bueno, habíamos estado trabajando con la salud mental del personal de enfermería, pero habíamos abordado todos aquellos factores que influenciaban en la salud, tanto física como psicológica del personal de enfermería. Dijimos que habían diferentes tipos de riesgos laborales, que los podíamos separar en diferentes grupos de factores, ¿sí? Factores que tenían que ver con el riesgo químico, como aquellas sustancias orgánicas, inorgánicas, pueden ser naturales, que se presentan dentro de lo que es el ambiente laboral y en el cual nosotros vamos a tener contacto. En nuestro caso, nosotros tenemos riesgos con algunos químicos, con los que hacemos la desinfección, o en algunos casos, dependiendo del servicio donde ustedes trabajen, también en el servicio de esterilización, o si se esterilizará el material, por ejemplo, en el quirófano, y ustedes trabajarán en ese servicio, o si trabajan en el servicio de radiología, hay algunos también, algunas sustancias, trabajar en los laboratorios también, así que bueno, hay diferentes tipos de efectos. La realidad es que uno tiene que conocer cuál es el químico con el que está trabajando, y cuáles son los elementos de protección personal que deberían tener que colocarse para evitar justamente estos efectos que causarían, como es la irritación, tanto irritación ocular, de todo lo que son las membranas de las mucosas, ¿sí? También pueden haber riesgos de corrosivos o asfixiantes o algún tóxico que sea inhalatorio en el momento de trabajar con ese químico, con lo cual las medidas obviamente son el uso del barbijo, entre otros, ¿no? Uso de guantes, camisolín y demás. También tenemos lo que son los riesgos físicos, ¿sí? Estos riesgos físicos tienen que ver con lo ambiental, entonces ahí se presentan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, y una mayor proporción en la que el cuerpo es capaz de soportar. Por ejemplo, estos riesgos, como dijimos que eran del ambiente, puede ser el ruido, ¿sí? Que haya gran cantidad de ruido en el ambiente laboral, o las vibraciones, en el caso de utilizar algún elemento donde haya mucha vibración, ¿sí? Las temperaturas, tanto altas como bajas, el estar trabajando en un lugar donde no tenemos buena ventilación, ¿sí? Los cambios de presiones, la iluminación, el tener que trabajar en un espacio donde yo no tengo buena iluminación, también va a afectar a la persona. Y otra de las características bastante importantes es la radiación, ¿sí? Dentro de estos factores físicos entra lo que es la radiación. La radiación la van a tener tanto en lo que es radiodiagnóstico o radiotratamiento. En este caso, si ustedes trabajaran tanto en el servicio de radiología, ¿sí? Tendrían que conocer cuáles son las medidas de radioprotección, y si trabajaran en el servicio como por ejemplo quirófano, terapias intensivas y el servicio de emergencia, en este caso se utiliza por ejemplo, el realizarle la radiografía dentro del servicio y no trasladar al paciente. Entonces, en ese caso, ustedes deberían conocer todas esas medidas de radioprotección. ¿Cómo me protejo? Sí, hay tres formas de protegerse contra la radiación, o sea, hay tres, no tres formas de protegerse, sino tres bases conceptuales importantes que tienen que ver con el tiempo de exposición, la distancia, ¿sí? Entre el foco de radiación y la persona, y cuál es la protección que me coloco, ¿sí? En base a eso se utilizan diferentes tipos de protocolos, y no solamente protocolos, sino que hay leyes en relación a la radiación, ¿sí? Que es para ampliar mucho más. Bien, después tenemos todo lo que son los riesgos biológicos. Esto es un poco lo que ya hemos visto en bioseguridad, así que no voy a andar mucho en ello. Ustedes ya conocen todos los elementos de protección personal, o sea, primero los tres pilares fundamentales de la bioseguridad, que tienen que ver con universalidad, medios de eliminación y barreras de protección. Dentro de esa barrera de protección sabemos que contamos con barreras físicas, barreras químicas. Entre esas, las barreras químicas están al lavado de manos, la desinfección, la esterilización, y dentro de las barreras físicas tenemos todos los elementos de protección personal. Sabemos que el riesgo biológico es relacionado a aquellas bacterias, virus, hongos, parásitos, entre otros, ¿no es cierto? Y también hay que tener en cuenta, en nuestro caso, como
trabajamos intramuro, el riesgo más de mordedura de animales o picadura no se visualiza tanto, pero aquella persona que trabaja en un primer nivel de atención y que tiene esto de tener que hacer visitas domiciliarias o salir, ¿sí? O hacer este trabajo que es extramuro, ahí ya hay un poquito más de riesgo relacionado a, por ejemplo, mordedura de canes. Bien, después tenemos todo lo que son los factores de riesgo psicosociales, que es a donde nosotros queremos abordar, ¿sí? Que tienen que ver con aquellas condiciones que se presentan en una situación laboral dentro de la institución donde yo trabaje y que están directamente relacionadas con la organización y el contenido de trabajo y lo que son las tareas que vamos a estar realizando y que conllevan obviamente al bienestar de la salud, sobre todo la salud psíquica de la persona, ¿sí? Psíquica y social. Vieron que acá, cuando estuvimos viendo el tema del trabajo, teníamos 3 dimensiones, que una era la mental, la psíquica y la física, ¿sí? Y la psíquica se tomaba con aquello que tiene que ver con las emociones, con las relaciones con el otro, por eso habla de lo psicosocial, ¿no? De lo relacional, de cómo me vinculo con la otra persona, y nosotros como seres humanos trabajamos con seres humanos, trabajamos con los pacientes, con la familia, pero también trabajamos con nuestros pares, con nuestros compañeros del equipo de salud. Entonces, los trabajadores de la salud a nivel mundial se consideran uno de los grupos de riesgo más alto a nivel psicosocial, ¿sí? Por eso es que vamos a hacer foco en ello. Y tenemos todo lo que son los riesgos laborales en relación a aquellos factores que son ergonómicos. Y cuando hablamos de ergonomía, algo estuvimos viendo en otras cátedras que tiene que ver con la movilización del paciente, cómo me posiciono, cómo utilizo mi fuerza, ¿sí? Estas características de la física, ¿no? Que nos permiten saber cuándo voy a generar mayor fuerza, teniendo en cuenta todo lo que es la anatomía de la persona, entonces evitamos la lesión. Entonces, cómo tengo que posicionarme, ¿se acuerdan? Esta postura que tengo que sostener al momento de trasladar un paciente, pero lo mismo pasa con el tema de qué postura voy a tomar yo al momento de estar enfrente de una computadora durante muchas horas. Por eso es que este es el dibujo, ¿no? Son los que están relacionados al levantamiento de pacientes o instrumentos de trabajo, como en la oficina, sillas, controles, pantallas, como todos aquellos factores humanos en el puesto de trabajo relacionado a lo que son maquinarias, equipos y herramientas en general. Bien, eso es como para cerrar los diferentes tipos de riesgos. Nosotros nos vamos a enfocar en aquellos riesgos psicosociales, justamente porque nuestra cátedra aborda esos temas, pero era inevitable no tener, o sea, tener que enfocarnos también en traer a colación aquellos riesgos en los cuales vamos a estar inmersos al momento de trabajar en un sistema de salud. Bien, entonces, vamos a hablar de la violencia laboral, ¿sí? Como primera instancia. Ya hemos visto lo que era la violencia, vamos a seguir trabajando en ella, pero desde el ámbito laboral, desde el ambiente laboral. Entonces, es una forma de abuso que tiene por finalidad, sobre todo, o excluir a la persona de ese grupo, de ese equipo de salud, pero a la vez también someterla a hacer pues, cosas que no querría hacer la persona. Puedan manifestarse desde los diferentes tipos de agresiones, tanto física, sexual o psicológica, ¿sí? Puede presentarse, ¿se acuerdan que dijimos que las relaciones podían ser verticales u horizontales? Entonces puede ser que sea vertical desde la jefatura hacia la persona que esté por debajo de esa jerarquía, o al revés, ¿no? Un grupo de personas que esté en contra de la jefatura, entonces genera este verticalismo tanto ascendente como descendente, o se puede dar de manera horizontal entre pares. Puede ser por acción o omisión, ¿sí? El hecho, a ver, esto también es importante, pues yo puedo ejercer violencia porque justamente esto, hay agresión física, acoso sexual, violencia psicológica, o sea, yo provoco eso sobre otra persona, eso es violencia. Pero el callarme la boca, el no hacer nada cuando veo que a otra persona se lo están haciendo, también, por eso habla de acción o omisión. Nosotros también somos, si nosotros conocemos esa realidad y sabemos que las acciones que se están llevando a cabo en contra de un compañero están mal, ¿sí? Y está afectando a mi compañero, el hecho de omitirlo, ¿sí? También es violencia, ¿sí? Afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan y configura una violación a lo que conocemos como derechos humanos y derechos laborales. Recuerden que habíamos hablado justamente de estos, cuando hablamos de leyes, hablamos de lo que eran los derechos humanos, los derechos laborales.
Bien, vamos a hacer hincapié ahora un poquito en qué tipo de violencias hablamos. Violencia física, sabemos que hay un acto directo o indirecto dirigido a hacerle daño a la persona. Un acoso sexual tiene que ver con la connotación sexual a la otra persona, y esto la mayoría de las veces tiene que ver con una jerarquización, ¿no?, de poder de manera vertical descendente. Y el acoso psicológico es la situación en que la persona o un grupo de personas ejercen maltrato modal o verbal, ¿sí?, de modos o de manera verbal, alterno, continuo. Esto puede ser constantemente o puede ir esporádicamente, recurrente y sostenida, ¿sí? Esto sí tiene que haber ser sostenida en el tiempo, y lo que busca es desestabilizar a la persona, al trabajador, aislarlo, destruirlo, deteriorar sobre todo la autoestima y disminuir la capacidad laboral. Si yo disminuyo la capacidad laboral de otra persona, esa persona eh, nada, va a tener mayores factores que influyan sobre su trabajo, y por ende la jefatura o la persona que esté jerárquicamente de manera superior podría tomar todo eso como para que desocupe su lugar de trabajo. Bien. Entonces, ¿qué leyes hay? ¿Con qué leyes contamos? Y esta es información de la legislación de la Argentina, que habla sobre la ley 13.168, ¿sí? Que hay un texto actualizado, no, perdón, es la 14.040, pero que hay un texto actualizado, que es la ley 13.168, que incorpora en el artículo 2 lo que es violencia laboral, y lo define como esa acción de los funcionarios o empleados públicos o de terceros vinculados directa o indirectamente a ellos, o sea que hay una relación de dependencia, que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas a la función que corresponde a cada uno de estas personas, entonces dependiendo de esa función que esté realizando, incurren en una conducta que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso de poder, ¿sí?, que termina realizando esto que conocemos como riesgo psicológico, porque riesgo psicológico, físico o sexual, que habla de las amenazas, la intimidación, el amedramiento, esta inequidad salarial que quizás hoy en día va disminuyendo esa brecha, pero que antes, años atrás, se abarcaba muchísimo, todo lo que es el acoso, el maltrato físico, psicológico y social, ¿sí? Y esto que dice acoso, después vamos a retomar un poquito más qué es el acoso laboral, ¿sí?, poniéndole también otra legislación, otras leyes que abarcan justamente en Río Negro. Entonces, en el artículo 4 también habla de lo que es el maltrato psíquico y social en contra del trabajador o trabajadora, a la que hay una hostilidad continua y repetida en forma de insultos, hostigamiento psicológico, expresivo y crítica, perdón, y esto tiene que ver con cómo me trata mi compañero, cómo yo trato a mi compañero. Si yo dejo que, o sea, no es que deje, sino que yo soy maltratada desde lo psicológico, ¿no? De que me manden a hacer tareas que no corresponden, que me traten mal, que me llenen de trabajo, por ejemplo, cuando se está terminando la hora, o que esperen que yo haga todo el trabajo y no sea equitativo. Uno lo que obviamente busca es la equidad, ¿sí?, en lo laboral, ¿sí?, en la vida diaria, ¿no? Entonces, este hostigamiento, si no lo haces de hecho, si no realizas o no dejas a los pacientes de tal manera te hecho, o porque tengo otro título, vos vas a hacer lo que yo te diga. Esto también ocurre mucho en lo que es salud, ¿sí? Que en el artículo 5 define con carácter enunciativo como maltrato psíquico y social a las siguientes acciones. ¿Cuáles acciones podrían ser? Que era un poco lo que había nombrado recién, que habla sobre ejecutar tareas denigrantes, asignar misiones innecesarias, muchas veces sin sentido, que solamente sirven para poder humillar a la otra persona, por ejemplo, no sé, hacer algún tipo de acción que no corresponda a lo laboral o que en realidad no tenga sentido hacerla, juzgar de manera ofensiva, prohibir a los empleados que tengan comunicación con esa persona, o sea que yo soy el jefe y digo, bueno, ustedes no tienen que hablar con esa persona,
promover el hostigamiento psicológico. O sea, yo promuevo, por ejemplo, con dichos hacia mis compañeros de trabajo, donde estoy hablando de manera inadecuada de un tercero, para justamente generar esa situación de confrontamiento, de subordinación, de maltrato, efectuar amenazas y evitar que el trabajador dé información útil para desempeñar su tarea o ejercer sus derechos, ¿sí? Entonces, en el artículo 6 habla del acoso en el trabajo, y lo define esta ley como aquellas acciones que son persistentes, reiteradas, y que van a incomodar al trabajador o la trabajadora, manifestada con comportamientos. ¿Sí? Yo puedo hostigar a mi compañero con el comportamiento, con los actos, con los gestos, y voy a estar en contra de la dignidad, integridad física y psíquica porque empiezo a afectarlo psíquicamente, y después física porque afecta a la larga, y esto lo fuimos viendo a lo largo, va a afectar físicamente. La persona va a empezar con dolores lumbares, dolores cervicales, va a empezar con cefaleas, va a empezar con dolores gástricos, va a empezar con, ¿sí?, que se va a ir manifestando toda esta incomodidad que muchas veces tiene que ver con lo psicosocial, pero que afecta en la parte física. También hay una degradación en el clima de trabajo, en razón del sexo, de la edad, de lo sexual. Por ejemplo, cuando entran personas muy jóvenes y quizás rápidamente llegan a una jefatura, como que las personas más grandes es como empiezan a denigrarla por la edad, o viceversa, una persona que ya es grande se la empieza a tratar mal porque ya no tiene la misma, o sea, nada, por la edad, ¿sí? Entonces, la nacionalidad, ¿sí?, un montón de cuestiones, color de piel, religión, estado civil, capacidades físicas, nada, hay bastante para analizar, ¿no? Bien, ¿qué nos dice la legislatura de la provincia de Río Negro? Donde esta legislatura toma conceptos desde la Unión Europea, un concepto que se trabaja muchísimo, que es el moving, ¿sí? Lo toma y toma algunos, en lo que es la legislatura, ustedes buscan, yo creo que les dejé el link por ahí en alguna de las diapos, para que ustedes puedan buscar, entrar a la legislatura de la provincia de Río Negro y poder leer todos este material, ¿no? Entonces, definen moving como el comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores o inferiores jerárquicos, lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, que podía ser vertical, ascendente y descendente, horizontal, con efecto de acoso o ataque sistemático durante un periodo bastante extenso, de manera que puede ser directa o indirecta, porque puede ser que mi compañero directamente me afecte o indirectamente realice acciones que terminen perjudicando mi hacer diario, ¿no? Y que puede ser de parte de una o más personas con el objetivo o el efecto de hacerle el vacío, ¿no? Esto es la definición que toma desde Europa. ¿Y cuáles son las consecuencias? Proceso de valorización personal, la persona empieza a sentirse culpable, empieza con errores, fallas, o incumplimientos, porque la persona empieza a faltar, a incumplir sus tareas. Entonces esto también termina con conflictos, con enfermedades físicas, esto que fuimos nombrando anteriormente. Comienza con insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, la persona está todo el tiempo atenta, fatiga, problemas de depresión, problemas en la pareja, problemas en la familia, ¿sí? Por eso habla de inseguridad, torpeza, indecisión, y estas relaciones con la familia aumentan la conflictividad, ¿sí? Y otras cuestiones más a tener en cuenta. Pero, a ver, esto es importante, ¿no? La persona muchas veces tiene estos conflictos dentro de lo laboral, y una de las formas de darnos cuenta es: me voy mal a trabajar, no, ya voy mal predispuesto a mi puesto laboral, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que parar y decir, realmente mi trabajo, más allá de la ganancia económica, ¿me está haciendo bien a mi salud física, a mi salud mental, ¿sí? Bien, entonces, la calidad de vida de la persona, del trabajador, actúa sobre aspectos importantes para lo que es desenvolvernos psíquico, psicológica y socialmente como profesionales, ¿sí? Y obviamente el que nosotros estemos bien psicológica y socialmente dentro del ámbito laboral
me va a motivar para trabajar, para tener una mejor adaptación, ¿sí?, a los cambios dentro del ámbito laboral, voy a tener mayor creatividad y sobre todo voluntad para innovar y aceptar aquellos cambios en la organización. En cambio, si yo me veo afectado psicológica, física y mentalmente, no voy a tener ganas de participar, no voy a tener ganas de estar, no voy a tener ganas de hacer, ¿sí? Y esta mala predisposición al cual yo voy a estar teniendo al momento de irme a trabajar. Entonces, todo esto se va a ver afectado. Se va a ver afectado mi ámbito laboral, se va a ver afectado mi vida también, por eso habla de la calidad de vida y de trabajo. Y enfermería es una de las profesiones que está sometida a altos niveles de estrés, porque convengamos que también hay una situación que tiene que ver con mis pares, con mis compañeros, pero a su vez también con los pacientes y con la familia. Entonces, esto puede conducir a una situación de insatisfacción laboral. Entonces, esto es importante, uno como profesional enfermero tenemos la misión de cuidar de la vida de otras personas, pero muchas veces olvidamos cuidar nuestras vidas. Entonces, también tenemos que empezar a hacer una introspección, a mirarnos hacia adentro y ver cuánto nos afecta nuestro ámbito laboral. Entonces, en el Código Deontológico del Consejo Internacional de Enfermería, en el año 2000, le solicita a enfermería estar alerta a situaciones de violencia, ya que una de las causas más importantes de morbio y mortalidad tienen que ver con la violencia laboral, ¿no? Bien, la violencia en enfermería, o enfermería como profesión de riesgo, ¿no?, está percibida como un problema de salud público y preocupa ya que afecta a todos los individuos, adquiriendo múltiples formas y llegando desde diferentes ámbitos, sobre todo en lo que es la violencia hacia la mujer, que esto más o menos ya lo fuimos viendo, pero es para ir articulando, ¿no? Entonces, la violencia laboral son todas aquellas acciones que estén en contra de la dignidad, integridad física, sexual, psicológica. Bueno, esto fue un poco lo que ya fuimos hablando. Esto lo había agregado porque toma algunos conceptos que no fuimos viendo, que habla, por ejemplo, de esta violencia que es psicológica, donde se va a dar a través de ¿qué? Mediante las amenazas, la intimidación, el maltrato, la persecución laboral, el menosprecio, el insulto, aquellas bromas sarcásticas que muchas veces todos se ríen y lo toman como una broma, pero que a la persona realmente le afectó, ¿sí? La discriminación, el desvalorar la tarea que estoy realizando cuando se tendría que valorar al igual que todos mis demás compañeros, o sea que solamente me marcan aquello que realicé mal, la imposición, tenés que hacer esto y lo tenés que hacer porque yo te lo digo, ¿sí? La inequidad, los traslados compulsivos, el acoso moral y el acoso sexual, entre otros. Fíjense cómo todo eso afecta, ¿sí?, nuestras diferentes dimensiones. Entonces, dentro de lo que es el daño físico, es esa conducta directa o indirecta, que va a afectar directamente, va a haber un sufrimiento físico, ¿sí? Y se va a dar en forma reiterada, a lo largo del tiempo, y va a incomodar desde las palabras, los gestos, las bromas, los insultos, hasta aquellos aspectos físicos, ¿sí? De preferencia situaciones familiares, entre otros, porque me voy a ver afectada, mis capacidades físicas, pero también lo relacional con mi familia, ¿no? Con respecto a lo que es la violencia laboral, tenemos que tener en cuenta lo que es la inequidad salarial, que más o menos lo estuvimos hablando, ¿sí? Porque una mujer, primero, más que nada, esta cuestión de si ganamos o no ganamos lo mismo por el trabajo que realizamos, cuando es idéntico, ¿no? Pero por otro lado también el poder llegar a ascender, ¿no? Poder llegar a tener otros puestos laborales que quizás antes estaban visibilizados desde esta mirada del hombre, ¿no? Que tenía que ser hombre para poder estar dentro de una jefatura. Yo creo que esto se fue modificando, sobre todo en lo que es enfermería, teniendo en cuenta, ¿no?, estas cuestiones de que hay estudios que indican que es una profesión que puede realizarse tanto por hombres como por mujeres, pero que tiene una cuestión sociocultural e histórico, una tendencia más a ser aceptada, o sea, a ser aceptada no, sino que a ser elegida por la mujer, ¿no? Entonces, la violencia contra la mujer, esto también ya lo vimos, es un poquito para retomar y poder articular con temas ya hablados, que habla de que la violencia a la mujer es es un fenómeno que es cultural, ¿sí? Arraigado desde lo histórico,
dentro de nuestra organización social, dentro de nuestras creencias culturales y dentro de nuestros comportamientos y estilos de relacionarnos con un otro. Entonces, muchas veces, sí, esta violencia que muchas veces se suscitó desde lo laboral, dentro de estos roles que cumplimos dentro de nuestro ámbito laboral, como por ejemplo el médico gritándole a la enfermera, ¿sí? Estas cuestiones que no deberían pasar porque tenemos el mismo valor como seres humanos y como profesionales, ¿sí? Y también evitar esto de que porque tengan un título uno tiende a tratar mal a otra persona, ¿sí? Entonces eso también a tenerlo en cuenta. Por eso estaba este modelo médico hegemónico, ¿no? Que estaba tan marcado y que hay personas que lo siguen sosteniendo y hay personas que ya han modificado, ¿no? esta visión. Bien, dentro de los actos de violencia laboral se considera que los que afectan a la mujer con mayor frecuencia es el acto sexual, la inequidad laboral o el mobbing o el acoso moral. Bien, el acoso sexual, ya vimos algunos conceptos, vamos a ampliar un poquito más. Dice, es un comportamiento antiguo y frecuente, eso es lo peor de todo, cuando lo leía digo frecuente, wow. En los centros de trabajo que se considera toda acción sexual no recíproca que produce una amenaza, o una amenaza, un prejuicio laboral, ¿no? Esto de mi jefe tratando de intimidarme sexualmente. Esta conducta de naturaleza sexual o otros comportamientos basados en lo que es el sexo, que afectan la dignidad de la mujer, del hombre, y que resulta indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma, ¿sí? Yo creo que nosotros hemos vivenciado quizás o lo vemos, ¿no? En las redes sociales, o cuando buscamos alguna imagen de enfermería, esta cuestión de simbolizar a la enfermera sexy o a la enfermera que tiene relaciones con sus compañeros de trabajo. Creo que eso también, el simbolizarla de esa manera, es violencia, ¿sí? Es violencia más simbólica, ¿sí? Pero violencia en sí. El asedio moral se conoce también, vamos a hablar de mobbing, ¿sí? Mobbing o acoso moral o psicológico, ¿sí? Que dentro de lo que habíamos visto de la violencia laboral estaba justamente el acoso laboral. Así que lo vamos a trabajar un poquito más en profundidad, pero un poquito más, ¿sí? Que es el asedio moral, que se conoce también con el nombre de mobbing, que no solamente lo trabajamos acá dentro de nuestro país, sino en diferentes partes del mundo. Por eso le había dicho que esa definición la toma la legislación de Río Negro de la Unión Europea, que lo vamos a conocer también como asedio psicológico, acoso moral o acoso psicológico. Todas estas denominaciones hacen alusión a lo que conocemos como agresión emocional en el lugar de trabajo, ¿sí? Un acoso deliberado, sistemático y continuo que se da en contra de una persona, ¿sí? El moving en enfermería, y acá un poco le dejo la cita de dónde saqué, de dónde se utilizó, porque utilicé como 5 o 6 bibliografías para armar esta clase. Lehman, ¿sí? Lo define como aquel fenómeno en que la otra persona o un grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado por más de 6 meses, en el que los ataques se reciben como frecuencia de 2 veces a la semana sobre otra persona en el local de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o de las víctimas, ¿sí? Y destruir lo que es la reputación, perturbar la ejecución de su trabajo y conseguir finalmente que abandonen el puesto de trabajo. Y esto uno dice, ¿pero esto se da en enfermería? Sí, sí. Sí he visto compañeras enfermeras que han estado en jefaturas y que han tenido que vivenciar este acoso laboral que termina en la renuncia de una jefatura, en la renuncia, el tener que irse a otro servicio. Lo mismo pasa con un enfermero o enfermera que trabaja en un servicio, que la jefatura también ejerce mucha violencia sobre esta y se tienen que cambiar de servicio y demás. Que a veces no es tan sencillo cambiarse de servicio, ¿no? Las formas en que se clasifica este moving, bueno, esto más o menos lo vimos, descendente, ascendente, horizontal, así que no voy a hablar mucho de esto porque ya lo vimos. Bien, ¿qué dice Castellón? En el 2012 destaca que el constante hostigamiento o la intimidad en la enfermería, siendo el sector de salud al que recibe una cuarta parte de la violencia laboral, especialmente en las enfermeras. Fíjense, este era un estudio de investigación, correr un espacio. Este es un estudio de investigación que como resultado dice que el sector, uno de los sectores más afectados dentro de este hostigamiento es enfermería.
Bien, consecuencias de este acoso, de este moving, ¿sí? Alteraciones en la salud física y mental, que esto ya lo vimos, cambios en las relaciones sociales, en la atención, en el trabajo que uno está prestando, en deseos de abandonar no solamente el trabajo, sino la profesión, las grandes tasas de ausentismo y la insatisfacción laboral que siente la persona, ¿no? Todas esas son las consecuencias de que tus compañeros te acosen dentro de tu ámbito laboral. Bien, todas estas amenazas llegan a lo que es la descalificación de la persona, a humillarla, y obviamente eso desencadena problemas psicológicos que tienen que ver con ansiedad, depresión, estrés, ¿sí? Dentro de mi ámbito laboral, ¿no? Entonces, también tengamos en cuenta que la violencia contra la enfermería no solo se va a ejercer dentro de sus pares, de estas relaciones jerárquicas, ascendentes, descendentes, horizontales, ¿sí? Sino que también, ¿sí?, se va a ejercer de parte de los pacientes hacia el personal de enfermería, desde la familia y desde las mismas disciplinas o diferentes disciplinas. Había una campaña que, si uno la busca, dice: ante el acoso laboral, tolerancia cero. O sea, no debe existir el acoso laboral, ¿no? Y estas imágenes eh, la saqué de internet, pero ahí un poco buscaba, ¿no?, la violencia que se genera dentro del ámbito de salud, por ejemplo, en los servicios de guardia. Bien, entonces, de acuerdo a lo que es la CIE, las enfermeras tienen una probabilidad 3 veces mayor, ¿sí?, que los demás profesionales a ser víctimas de violencia en el ámbito laboral, ¿sí?, en el ámbito de trabajo. En los lugares de trabajo, muchas enfermeras sufren violencia que incluso alcanzan a los pacientes y estudiantes de enfermería también, los cuales sufren maltrato de parte del equipo de salud y de las propias enfermeras docentes y clínicas, logrando con ello bajar la autoestima de los estudiantes y hacerlas presas fácil en su vida profesional del móvil. Dicho esto, ¿sí?, y acá hago un paréntesis: cualquiera de ustedes que sienta que siendo eh, están sufriendo este tipo de violencia dentro de sus prácticas, les pido que por favor nos los hagan saber, ¿sí? Porque acá nosotros tenemos que empezar a cuidarnos desde que somos estudiantes, desde que ya somos profesionales de la salud. Uno como profesionales debe aprender, ¿sí?, no solamente a cuidar la salud del otro, sino también a cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, si ustedes están sufriendo alguna situación de violencia como estudiantes de enfermería, espero que me lleguen sus comentarios y que lo podamos hablar, y esto obviamente ustedes saben que como profesionales, como equipo de docentes y como profesionales, todo lo que ustedes nos digan va a quedar en ese secreto profesional, en esa confidencialidad, ¿sí? Y en lo que podamos ayudar, obviamente, vamos a colaborar. Por otro lado, cambio de tema, está la violencia que ejerce el enfermero hacia otra persona, ¿sí? La CIE en el 2004 manifiesta que existe un pequeño número de enfermeros y enfermeras que ha perpetrado actos de violencia, abuso hacia pacientes o colegas, infringiendo lo que es el código de ética que lo hemos trabajado, ¿sí? Entonces, para enfermería, este estrés que le ocasiona, ¿no?, tiene que ver con una exposición continua, que se manifiesta en síntomas mentales, físicos, tanto como lo que es depresión, ansiedad, angustia, palpitaciones, dolores musculares, ¿sí? Y también tengamos en cuenta, y esto también es importante, el aumento de los niveles de hormonas relacionadas al estrés, ¿sí? Y esto tiene que ver con el grado de exposición, que es cada vez que existe más pruebas de que estos cambios hormonales pueden acarrear diversas enfermedades, tanto físicas como mentales. Pero estas hormonas que se relacionan al estrés tienen que ver con diferentes tipos de situaciones en el ámbito laboral. Situaciones que tienen que ver no solamente con lo vincular con mis compañeros, de la misma disciplina con otros, con los pacientes, con la familia, sino también este estrés que nos ocasiona el pensar si nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar, qué pasó con el COVID, ¿no? Aquí hay un trabajo de investigación, les dejo el link abajo, ¿sí?, que es del 2005, de la revista cubana, que habla sobre algunos factores que influyen en la calidad de vida laboral de enfermería, y en este universo de 69 enfermeros, el total de ellos tuvo una muestra representada por 20 enfermeros escogidos al azar en el 2004, y este trabajo sale en el 2005, donde habla, eh, donde habla, perdón, sobre, por ejemplo,
factores que estresan a la persona y dicen, ¿qué me estresa? Por ejemplo, la agonía y la muerte, ¿sí? La agonía y la muerte, obviamente a cualquier persona lo va a estresar, ¿sí? Porque somos seres humanos. La carencia de sostén, muchas veces el no tener un sostén tanto dentro de mi equipo de trabajo como en el ámbito familiar, ¿sí? Las relaciones con los médicos son estresantes, tener una preparación inadecuada, sentir que uno no se preparó para realizar ciertos procedimientos, la sobrecarga de trabajo, recordemos que enfermería, como muchas otras profesiones en salud, realiza horas extras, realiza turnos rotativos, ¿sí? Incertidumbre con el tratamiento o conflictos con enfermeros, que ese es el menos, ¿vieron? Menos cantidad. Bien, vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Donde hablamos de un síndrome, el síndrome de quemarse por el trabajo, ¿sí? Que lo conocemos como síndrome de burnout o el síndrome de la cabeza quemada, lo van a encontrar, ¿sí? Este también es otro trabajo de investigación, ¿sí? Donde habla sobre este tema, ¿sí? Bueno, este concepto surge en los años 70 en Estados Unidos para poder dar una explicación a ese deterioro en los cuidados y atención profesional a los usuarios de organizaciones de servicios, ¿sí? Esto de que la persona no puede pensar, ¿sí? De cierta manera tiene, ¿sí? Tanto estrés, tantas cosas en su cabeza que directamente no logra poder llevar a cabo acciones, pensamientos, ¿sí? Entonces, a lo largo de estos años, el síndrome de quemarse por trabajo ha quedado establecido como respuesta al estrés crónico laboral. Y no solamente se da en enfermería, se da en los diferentes profesionales de salud, y también se da en muchos estudiantes cuando tienen mucho para estudiar y que no toman el tiempo para poder recrearse, ¿sí? Ocurre con frecuencia en los profesionales, por ejemplo, médicos, profesionales de enfermería, maestras y otros trabajadores que trabajan en contacto directo con personas, con usuarios, ¿sí? Tanto pacientes, alumnos, presos, indigentes, entre otros. ¿Qué es? Desde una perspectiva psicosocial, ¿sí? A este síndrome, ¿sí? Cuyos síntomas son de bajos niveles, son los bajos niveles de realización personal en el trabajo y altos niveles de agotamiento emocional y despersonalización. Eso es lo que siente la persona, agotamiento emocional y despersonalización. Entonces, la falta de realización personal en lo laboral se define como una tendencia en la que los profesionales comienzan a evaluarse negativamente. O sea, yo no puedo lograr hacer lo que tengo que realizar, no logro terminar de realizar todo mi trabajo como lo vengo planificando, tengo 10 pacientes y no puedo realmente terminar con mis 10 pacientes, o tengo 5 pacientes y no puedo terminar con mis 5 pacientes, ¿sí? Todo lo que había planificado a lo largo de mi jornada de 8 horas no lo puedo realizar. Lo mismo nos pasa a los docentes, si ponemos, planificamos anualmente y si no empezamos a llegar, empezamos a, a sentirnos, ¿sí? A sentir que no podemos llegar con todos los contenidos. Lo bueno de la pandemia, que nos trajo, y que por eso estoy haciendo este video, es poder decir, bueno, a ver, no pude terminar la clase en horario de clase, pero sí se la puedo dejar grabada para no dejarles sin un tema que para mí es importante que ustedes sepan. Si todos los temas son importantes de la cátedra, bueno, entonces no podemos relegar algunos y por eso tenemos la oportunidad de poderlo verlo, de poder hacerlo a través de esta clase grabada, ¿no? ¿Qué más? Este síndrome de burnout, ¿sí? Afecta la habilidad de la realización del trabajo y en las relaciones de la persona, ¿sí? Es una situación de agotamiento de energía, de los recursos emocionales sobre todo, hay una despersonalización que tiene que ver con el desarrollo de las actitudes, sentimientos negativos, como el cinismo hacia las demás personas, por ejemplo, los pacientes, si la persona se siente mal, no puede generar un cambio. Entonces, quemarse por trabajo es una respuesta de estrés laboral crónica que aparece cuando fallan las estrategias de afrontamiento. O sea, ¿por qué tengo burnout? ¿Por qué puedo llegar a tener burnout? Porque no tengo, si me fallan mis estrategias de afrontamiento ante la situación, que habitualmente, dice, emplea al individuo para, o sea, que la persona no puede manejar esos estresores laborales, ¿no?
Bueno, cuando estas estrategias de afrontamiento no las logro utilizar de manera adecuada, ¿a qué conlleva? A el fracaso profesional, ¿sí? Al fracaso entre las relaciones interpersonales de los familiares, de los pacientes y con mis propios compañeros. Bien, este estrés en la enfermería combina variables que tienen que ver con lo físico, con lo psicológico y con lo social, ¿sí? Inciden en estresores tales como escasez del personal. Imagínense todo esto en pandemia, ¿no? Escasez del personal, trabajo de turnos rotativos, trato con usuarios problemáticos, contacto directo con la enfermedad, con el dolor, con la muerte, ¿sí? La falta de especificidad de qué funciones debo cumplir, hasta dónde debo realizar y dónde no, ¿sí? Por eso entra en conflicto, ¿no? Se superponen las tareas y hay ambigüedad en los roles, la falta de autonomía y autoridad de trabajo para lo que es la toma de decisiones, y los cambios tecnológicos también afectan a la persona. Cambios tecnológicos quiere decir que traen nueva maquinaria, nueva tecnología, y yo tengo que comenzar a usarla, ¿sí? Pero no lo sé. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo debo utilizar? Bueno, van a haber estrategias que son individuales o personales y estrategias que son, sí, más en colectivas, ¿no? Entonces, individuales o personales, sí, esto es, obviamente, se pueden incorporar antes de comenzar con aquellos primeros síntomas de burnout, o ¿sí? Para poder prevenirlo, o los voy a utilizar cuando ya estoy en una situación donde siento que estoy estresada, siento que no puedo con esta situación, y entonces comienzo a sentir, ¿sí? O hay consecuencias de abandonar nuestro propio autocuidado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ¿sí? Principal, un poco de lo que fuimos hablando anteriormente, no sobrecargarse de tareas, y menos si forman parte de la vida habitual. Si yo hago mis 8 horas y cumplo con mi horario laboral, y me dicen que tengo que cubrir horas, que cubrir guardias, esa es una decisión mía. Yo puedo hacerlo por cuestiones económicas, porque realmente necesito seguir trabajando y ganando más dinero, pero puedo también decir no, no me pueden obligar, ¿sí? No porque mi compañera hace tareas, realiza diferentes tipos de guardia, yo tengo que hacer exactamente lo mismo, porque muchas veces dicen, no, pero siempre la que cubre es fulanita de tal, y vos nunca lo haces. Bueno, eso es una decisión mía, ¿sí? Deshogarse ante situaciones que lo inquietan o lo preocupan, esto también es importante. Hablo con mis compañeros, tenemos reuniones de equipo, planteo situaciones que no me gustan, ¿sí? Delimito funciones, ¿sí? Donde las personas puedan dar la opinión, donde yo pueda manifestar qué es lo que siento. Tengo que también aprender a controlar las emociones, no puedo estar enojada todo el día o llorando todo el día, ¿sí? Y momentos de depresión hay que pedir ayuda. Y esto es importante, si yo no puedo sola, pido ayuda, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a lograr? Esto tiene que ver con la prevención y promoción, ¿no? ¿Cómo promociono la salud mental de una enfermera o enfermero? ¿Cómo promociono la salud física, ¿sí? De un profesional de enfermería? Entonces, llevar una vida sana, buena nutrición, buen descanso, buen sueño, momentos de recreación, no abusar del café, del tabaco, del alcohol o de cualquier otro estimulante, mantener relaciones interpersonales insatisfechas, satisfechas, tengo que mantenerlas, y si son insatisfechas, manifestarlas, comportamientos y emociones con mis amigos, con mi familia. No está mal llegar a contarle a mi familia lo que me pasó en el día, ¿sí? Pero no tengo que violar el secreto profesional. Yo no puedo decir, fulanito de tal, pasó por esto y esto, pero sí puedo decirle, mira, hoy vivencié una situación, nada, de la muerte hasta la vida, ¿sí? Y poder manifestarla a mi familia, poder contarles qué fue lo que me pasó, eso sí se puede hacer, pero no puedo dar nombre, apellidos, ¿sí? Desarrollar habilidades comunicativas para mejorar sobre todo la relación con el paciente, con mis compañeros. Bien, en esto que es más colectivo, ¿no? Que es más social, debemos como profesionales de la salud ofrecer y recibir apoyo social en el trabajo, o en situaciones concretas, como por ejemplo esto, a ver, aprender a decir no, ¿sí? Aprender a decirle no a mi compañera, que mi compañera dice, ay, necesito que me cambies una guardia, pero la verdad que no, porque yo ya tengo organizada mi semana, porque ese día a la mañana había planificado que iba a ir a hacer trámites, no sé. Entonces tengo que aprender a decir no,
¿sí? Tengo que aprender a decir, a pedir favores y hacer peticiones, tengo que aprender a expresar sentimientos positivos y negativos. Obviamente, y esto era un poco lo que habíamos hablado en la clase, ¿no? Tengo que poder marcar los errores en mi compañero y decírselo que no está mal, pero se lo digo en privado, no se lo digo adelante de todos, ¿sí? Pero sí también tengo que aprender a felicitar a mi compañero por algo que haya realizado bien, ¿sí? Eso también. Y cuando lo hago, y eso lo podemos hacer adelante, ¿sí? Mantener una capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones, ¿sí? Está, ¿cómo se llama? Que le llaman, tiene un nombre, que la persona directamente cuando no le hablan, le aplican la ley del hielo, ¿sí? La ley del hielo a nivel familiar, a nivel eh, laboral, nada, afecta muchísimo a la persona. O sea, yo puedo decir, bueno, listo, yo no quiero hablar más con esa persona y no le dirijo la palabra. Eso a la otra persona le afecta un montón, ¿sí? Entonces es necesario no hacer, porque el daño psicológico que le estamos causando a la otra persona, que la otra persona va a estar pensando, ¿por qué no me habla? ¿Qué le hice? Y va a empezar a tener esta mirada subjetiva o estos supuestos. Entonces afectan mucho más. Y quizás, nada, era que te abriste un yogur que era mío y no me gustó, y es más fácil ir y decirlo a estar enojado por una semana y no hablarle, ¿sí? Entonces, mejorar el clima es importante, ¿no? Entre esas estrategias, sobre todo desde el punto de vista de quien se encargue de ser administrador o jefe del servicio, ¿no? Mejorar el ámbito laboral, promoviendo el trabajo en equipo, o sea que si a mí me exigen que yo trabaje 8 horas y que realice esto, esto y esto, a mi compañero también, ¿sí? Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo, esto también es importante, ¿sí? Que no me estén diciendo esto no podés, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, ¿sí? La autonomía nos permite también trabajar de manera diferente, ¿sí? Porque también tenemos toma de decisiones, o la toma de decisión que se haga en conjunto, disponer de análisis y definición de los puestos de trabajo, evitando esta ambigüedad que muchas veces, a ver, la ambigüedad se da cuando hay desvirtualización de roles. Me estaba pensando en esa palabra, desvirtualización de roles. ¿Qué ocurre con eso? Por ejemplo, faltó el personal de administrativo en el centro de salud. Entonces, yo enfermera, bueno, hay gente esperando, puedo ir y dar los turnos, pero si no tengo administrativo y lo hago todos los días, es una desvirtualización de roles. No me corresponde, ¿sí? Entonces eso también a tenerlo en cuenta. Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad, quién es responsable, quién es la autoridad, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, no, porque mi jefe me manda a hacer esto, esto y esto, pero convengamos que después el jefe es quien tiene que poner la cara con el demás personal, porque esto es jerárquico, ¿no? Entonces, muchas veces el jefe toma o se posiciona en ciertas situaciones en las cuales tiene que marcar, ¿sí? El que todos hagan el mismo trabajo, el que todos trabajen de manera armoniosa, de que, y tiene que escucharlos a todos. Entonces, no es que el jefe muchas veces exige más de lo que podemos dar, sino que también necesito igualar, necesito arbitrar este trabajo que se hace en conjunto. Entonces también hay una responsabilidad, porque de quién va a ser la culpa o la responsabilidad cuando no se realicen las cosas de manera correcta. Y del jefe de ese servicio. Por eso también es poder entender cuál es el rol que cumple cada uno, ¿no? Aumentar recompensa a los trabajadores, esto que yo les dije, ¿no? Felicito, hiciste las cosas bien, te felicito, ¿sí? Mejorar la red de comunicación, participación y organización en el ambiente laboral, por eso son tan importantes participar de las reuniones de equipo, y esto de la comunicación, muchas veces la persona que trabaja en el turno noche no ve al jefe del turno mañana, que siempre el jefe está en el turno mañana, entonces muchas veces no lo ve porque sale a las 6 de la mañana de su turno, el jefe la mayoría de las veces entra a las 7, sale a las 3 de la tarde, entonces está más que nada con las personas que están en el turno mañana y un poquitito de tiempo con el turno tarde. Entonces, ¿cómo hago para comunicar algo que yo quiero decirles? Hoy en día tenemos el WhatsApp, nos comunicamos, escribimos ahí y demás, pero muchas veces se utiliza un cuadernito, ¿sí? Ese cuadernito en donde nosotros vamos a solicitar, no sé, necesito que, no sé, que el mes que viene, este y este día, nada, por cuestiones para ir planificando, ¿no? Mi mes, porque me toca turno mañana y necesito ir a hacer trámites, o viceversa, o pedir que le gustaría trabajar tales y tales días en el turno noche, bueno, cuestiones así. Bien, entonces
lo hacemos con un cuadernito. Fomentar la colaboración y organización, fomentar la flexibilidad horaria también, y promover la seguridad, que esto es importantísimo en el personal de salud. Así que bueno, espero les haya gustado la segunda parte de la clase. Creo que es importante aprender a cuidarnos para poder cuidar del otro, ¿sí? Porque si no es como hacemos lo que no decimos, ¿sí? Y esto es importante, tener congruencia. La enfermería tiene que tener congruencia al momento de hablar. Si nosotros educamos de una buena alimentación, si educamos sobre conductas de hábitos saludables, pero no las presentamos y no lo hacemos visible, ¿sí? También afecta, ¿sí? Por eso una de las cuestiones que yo siempre digo y marco, ¿no? es la congruencia que debe tener el docente con el estudiante. También es importante, porque si yo hablo de empatía como docente de la carrera de enfermería y después no la tengo con mis estudiantes, estoy dando un doble discurso, ¿sí? Entonces es importante poder ser congruente en la vida misma, ¿sí? Así que bueno, espero haya sido entretenida para ustedes.